Bien, bien, después de tener a Luis Fernando García Busaíd, ahora tenemos a nuestro amigo Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Él es articulista, columnista importante del periódico Vanguardia, aquí en la ciudad de Saltillo. Carlos Arredondo Cibaja, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes a todo el auditorio. Ok, pues sí, ya estamos terminando el año, ya recibimos otro de los muchos informes en los 2 años, informes de gobierno o desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, así lo veo yo, y orgulloso el señor de que ya la pandemia tocó fondo, ya arregló la pandemia, la crisis económica, no es cierto lo que dicen los números, él tiene otros datos, y total, la delincuencia organizada, no, son sus amigos, no hay problemas con la inseguridad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Javier, creo que siempre vale la pena comenzar por las buenas noticias, porque sí hay buenas noticias en esto que comentas de con la conmemoración del segundo aniversario de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y la buena noticia, que cada día que pasa además es mejor, pues es que ya pasaron 2 años, ¿sí? Sí, sí, cierto. 2 años menos. Así es, y son 2 años menos, ¿sí? Y ya falta menos, ¿sí? Para que termine este desastre que es la transformación de Cuarta. Entonces, y la verdad es que fuera de eso, pues no hay absolutamente nada más que celebrar. Lo único que, digamos, entusiasma o puede concitar alguna clase de optimismo en el futuro inmediato, pues es el paso del tiempo, porque como bien dices, pues este gobierno es un desastre, es un desastre que incluso para los que nunca hemos creído en el iluminado de Macuspana, los que nunca hemos votado por él, ¿sí? Pues de verdad ha superado todas nuestras peores pesadillas. Yo no tenía duda, lo he dejado por escrito en múltiples artículos en Vanguardia, desde antes de que ganara la presidencia Andrés Manuel, yo nunca tuve duda de que Andrés Manuel es un tipo incompetente, mitómano, que no tiene la menor idea de cómo transformar una sociedad a partir del diagnóstico ciertamente acertado que tiene. Pero incluso en mis peores pesadillas, la verdad es que yo no creí que iba a llegar a este nivel. Y creo que una de las cosas que resumen esta megalomanía que afecta al Mesías tropical es una frase que pronunció durante ya no recuerdo, no sé si tú llevas la cuenta, este enésimo informe que nos recetó el martes pasado. Ya lleva 8. Ya lleva 8, fíjate, sí. Nada más. Orgullosamente de los éxitos, orgullosamente de sus éxitos, informe de sus éxitos. Creo que sobre todo está enamorado de su voz, le encanta escucharse y por ello creo que difícilmente en la historia de la humanidad haya habido un gobernante que haya hablado más que él, incluso en solo 2 años. Pero mira, una de las frases que me parece que resume bien su espíritu megalómano y su oceánica incompetencia es esta que pronunció a propósito de la pandemia. Dijo el presidente: gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas. Hemos salvado miles de vidas. Sí, eso pues, dijo el presidente, fíjate, después de que en México se acumulan casi 110,000 personas muertas. Y entonces, lo que hay que ver, lo que hay que leer en esta frase, Javier, me parece a mí, es como lo que Andrés Manuel nos dice es, no, es que si no fuera por mí,
Sí. Sí, no tienen ustedes idea de cuántas personas más habrían muerto. Es decir, este desastre que todo mundo ve en el mundo, en México, podría ser todavía peor. Sí. Es decir, La suerte de ustedes de tenerme como presidente, por eso les dije, cayó como anillo al dedo por tenerme a mí. Algo así. sí, claro, y entonces, pero así es todo. Es decir, la economía va mal, pero si no fuera por él, iría mucho peor. ¿sí? La violencia va mal, pero si no fuera por él, Otra iría cosa mucho sería. peor. Sí, ¿sí? sí, sí. La atención a enfermedades crónico-degenerativas, particularmente en el caso de niños, los tratamientos con cáncer van mal, pero si no fuera por él, iría mucho peor. Es decir, el asunto de este gobierno, el discurso de este presidente, no es lo bien que él es capaz de hacerlo, a diferencia de aquellos a que toda la vida criticó. No, el asunto es cómo podrían ser de peor las cosas si los dioses no los hubieran mandado a este Mesías nos premiaron. redimido, ¿sí? A este Salvador deja tú de la patria, no, de la humanidad, Javier, ¿sí? Oye, Carlos, y luego como colofón estos 2 años de premiados por el informe y él tenerlo de presidente, sale con su cartilla de ética moral para todos los ciudadanos. No para él, para todos. Es que además de las cosas que ya hemos dicho, es el presidente con la mayor afectación esquizofrénica de la historia, ¿sí? O sea, el discurso esquizofrénico de López Obrador no tiene parangón en el pasado y seguramente no lo va a tener en el futuro. La cartilla ética, si tú la lees, letra por letra, tú puedes encontrar los ejemplos de cómo él es el primero que no la sigue, él es el primero que no la ha leído. Sí. Llama, por ejemplo, a que no intentemos imponerle a los demás nuestro pensamiento, a que no nos agredamos, a que no seamos, no intentemos convertirnos en jueces de los demás. Nos habla de virtudes que tienen que ver con la pobreza, con el ser instruido o no ser instruido, con ser relevante o no ser relevante. Si uno lee eso y dice, mira, el Congreso de Dinamarca creó este documento para distribuirlo entre sus ciudadanos, sí. Y dices, bueno, mira, pues sí, es una sociedad que más o menos se rige por estas reglas, pero Andrés Manuel López Obrador, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, es que esas, ya uno no sabe si reír o llorar, ¿sí? De la hipocresía, de esta desfachatez, la desvergüenza con la cual Andrés Manuel todos los días dice, no mentir, no robar, no, digamos, y se dedican a hacer eso todo el tiempo. Sí, así es. Y atacar, y burlarse. Sí. A denostar, a estigmatizar, sí. a utilizar el poder público de una forma que ni los priistas de verdad usaron, es decir, el uso faccioso del poder, ¿sí? Del que ellos tanto se quejaron, eso es justamente lo que hacen hoy, ¿sí? Utilizan el aparato del Estado para perseguir a sus enemigos políticos, para echarles encima a las hordas descerebradas que lo siguen y que se identifican con él porque están afectados de la misma mediocridad, ¿sí? De la misma incompetencia y de la misma ignorancia oceánica. Entonces sí, de verdad es que pues lo vamos a estudiar largamente, yo creo, una vez que termine este sexenio. Y en algún momento de la historia, creo que vamos a empezar a recordar algunas efemérides de las cosas que se hicieron. Antes y después de Andrés Manuel López Obrador. Oye, pero no para bien, ese es el problema. No, pues ¿sí? Es anecdotario. Carlos, fíjate que hay una empresa Spin que se encarga de analizar
todos los contenidos de los mensajes de las mañaneras, que son de pe a pa, lleva toda la información y cosas que no se comprueban de lo que él ha dicho y lo toma como mentiras. Son 35,000 mentiras en 2 años. Eso lo tomó el día 2 de diciembre de este año. Dice, lleva 35,000 mentiras, o sea, cosas no comprobables de él y por lo tanto son mentiras. Dice, ya le ganó a Trump, pero Trump en los 4 años. Dijo, no, 35,000. Fíjate nomás. Pero eso es porque nomás han contado lo de las mañaneras. Porque, a ver, Andrés Manuel no para de hablar. Está enamorado del tono de su propia voz y cree que los demás necesitamos escuchar todos los días sus homilías. Nos estamos pelando por oírlo. Así es, y para poder ser felices, sí, para poder enfrentar los retos de la cotidianidad y salir adelante en las pruebas que nos pone el destino enfrente. Entonces, si contaran lo demás que habla, porque no para de hablar en todo el día, pues eso se multiplicaba como en los números de la pandemia, Javier, pues por 6, por 8, por 10. Sí. Es una guacamaya este hombre. Creo que dijo alguna vez la palabra correcta, ¿no? Y ahora deberíamos de recordársela a él, ¿no? Cállate, chachalaca. Ándale. Ándale, parece chachalaca. Así es. Oye, Carlos, y todavía para rematar, dice, antes de que se vayan de vacaciones de diciembre, propuso ayer 10 deseos de Navidad que se cuiden ante esta pandemia, que sean responsables. Todavía, de remate, órale, ¿cómo ves? Que cuiden la distancia, el cubrebocas, nunca dice nada del cubrebocas, ya ves que él le valió gorro, pero sí, da recomendaciones que nos cuidemos. Bueno, mira, este gobierno, creo, va a ser recordado, entre otras cosas, tristemente. No podemos alegrarnos de eso, no podemos celebrarlo, pero va a ser recordado como un gobierno criminal. Este gobierno ha provocado muy lejos de este planteamiento del presidente de que han salvado miles de vidas, no, han provocado miles de muertes. Este es un gobierno que está bañado en sangre. Por un lado, por la violencia que no se detiene, por la violencia que sigue creciendo y el número de muertes violentas que se registran en este país todos los días aumenta y cada año está batiendo el récord del año anterior. Y por el otro, por los números realmente catastróficos de la pandemia, que más allá de las cifras oficiales, es altamente probable que tengamos ya en este momento 250,000 personas muertas en México por efectos del coronavirus. Ese es el tamaño del desastre de este gobierno y ese es el tamaño de su actitud, que no puede ser catalogada de otra manera más que criminal. Y además, encima de eso, pues hasta burla parece, ¿no? Dar consejos para que la gente se cuide cuando todas las acciones de este gobierno irresponsable, homicida, lo que han hecho es provocar muertes y enlutar familias. Sí, desgraciadamente, esta pandemia sí nos cayó como anillo al dedo, pero yo creo que va a ser una soga al cuello a este hombre, que es lo que ya merece ya darle salida. El próximo 2022 va a haber una encuesta que ojalá la tomemos en serio y le demos las gracias y mandarlo a su rancho la chingada. Pues mira, a mí me parece que lo más importante no es si él se queda o se va. Yo particularmente soy partidario de que tiene que permanecer el tiempo para el que fue electo. Creo que lo más importante, Javier, es si vamos a aprender la lección, si vamos a entender de una buena vez que lo que necesitan las sociedades democráticas o las que aspiran a ser democráticas no son individuos providenciales, caudillos, mesías, iluminados que llegan y saben todo lo que hay que hacer y tienen una fórmula mágica que con solo mover una mano, como dice el Génesis de la Biblia, se hace un nuevo mundo. Eso es lo más importante para mi gusto. Si nosotros entendemos que eso es lo que requerimos, que eso no es lo que requerimos, sino que lo que requerimos son un país de instituciones sólidas, donde haya un conjunto de reglas que se le apliquen a todo mundo sin distinción, y
sin excepciones y sin concesiones, entonces habrá valido la pena pasar por este desastre. Si no aprendemos esa lección, mucho me temo, Javier, que solamente vamos a sustituir a un demagogo por otro y las cosas van a seguir exactamente igual. Así es, híjole. Crisis tras crisis y no vemos cosas buenas en futuro con este señor. Carlos Alberto Arredondo Cibaja, muchas gracias, mi amigo. Al contrario, gracias a ti, Javier, un gusto platicar contigo y poder llegar a todo tu extenso auditorio. Ándale, gracias. Ahorita te marco para darte una información acá afuera del aire. Sí, señor. Ok. Gracias, vamos a un corte y regresamos con Esther Quintana Salinas.